a todos. Estamos en la serie Conociendo verdaderamente a Jesús, una travesía profunda por la cristología bíblica. Vamos al episodio 4. El Cristo que salva, la cruz, la ley y el cumplimiento del plan eterno de Dios. En los episodios anteriores hemos recorrido un camino extraordinario. En el primer episodio nos hicimos una pregunta fundamental. ¿Quién es realmente Jesús? Y vimos que no basta con creer en cualquier versión de Cristo. La historia está llena de falsos cristos. La cultura moderna fabrica constantemente versiones reducidas de Jesús. Pero la salvación no se encuentra en un Cristo imaginario. Se encuentra únicamente en el Cristo revelado en las Escrituras. Luego, en el segundo episodio, vimos algo todavía más impresionante. Descubrimos que Jesús no comenzó a existir en Belén, no comenzó a existir en el vientre de María, no comenzó a existir cuando nació como hombre, porque el Verbo existía antes de la creación, antes del Génesis, antes del tiempo, antes del universo, antes de los ángeles, antes de todo. En el tercer episodio vimos el milagro de la encarnación. Aquel Verbo eterno se hizo carne. El Dios infinito entró en nuestra historia, el Creador entró en su creación, el Eterno entró en el tiempo y el invisible se hizo visible. Pero ahora surge una pregunta inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué el Hijo decidió hacerse hombre? ¿Por qué Dios entró en la historia humana? ¿Por qué la cruz era necesaria? ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Y para responder esas preguntas debemos entender algo que nuestra cultura moderna ha olvidado casi por completo. Debemos entender el pecado, debemos entender la ley, debemos entender los sacrificios, debemos entender la santidad de Dios y debemos entender por qué toda la historia bíblica apunta hacia la cruz. Porque la cruz no fue un accidente, la cruz no fue un fracaso, no fue un plan alternativo. La cruz fue el centro del plan eterno de Dios. Número 1. El problema que la cultura moderna ya no entiende. Vivimos en una generación que tiene muchas explicaciones para problemas humanos. Algunos dicen que el problema es la educación, otros dicen que el problema es la economía, otros hablan de falta de oportunidades, otros hablan de autoestima. Pero cuando abrimos las Escrituras, encontramos un diagnóstico completamente distinto. La Biblia enseña que el problema fundamental del hombre es el pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Observe esa palabra, todos, no algunos, no la mayoría, todos. Y unos versículos antes, Pablo escribe: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:10 y 11. Eso choca frontalmente con la visión moderna del ser humano. Porque la cultura suele decir, en el fondo las personas son buenas, pero las Escrituras enseñan otra cosa. Las Escrituras enseñan que la humanidad está caída. Y aquí debemos aclarar algo. La Biblia no enseña que todas las personas son malas como podrían llegar a ser. Lo que enseña es que el pecado ha afectado todas las áreas de nuestra existencia. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras motivaciones, nuestra relación con Dios. Isaías 59, verso 9 declara: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Observa el problema. El pecado no es simplemente cometer errores, no es simplemente equivocarse, no es simplemente ser imperfecto. El pecado es rebelión contra Dios. Es vivir independientemente de nuestro Creador. Es reemplazar a Dios por nosotros mismos. Y por eso Pablo dice en Efesios 2, verso 1: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No dice enfermos, no dice debilitados, no dice confundidos, dice muertos. Y aquí aparece una verdad fundamental. Un muerto no puede resucitarse a sí mismo. Un muerto necesita que alguien intervenga desde afuera. Y precisamente por eso la salvación debía venir de parte de Dios. Número 2. ¿Para qué existe la ley? Aquí llegamos a una de las preguntas que muchos creyentes se hacen. De hecho, hace poco
Una hermana me escribió preguntando: pastor, si estamos bajo la gracia, ¿eso significa que la ley fue abolida en la cruz? Y para responder correctamente debemos comprender primero cuál era el propósito de la ley, porque muchas veces existe una idea equivocada. Algunas personas piensan que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por cumplir la ley y que en el Nuevo Testamento la gente se salva por gracia. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La salvación siempre ha sido por gracia, siempre. Abraham fue justificado siglos antes de que Moisés recibiera la ley. Romanos 4, verso 3 dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Observe esto: Abraham no fue justificado por obedecer la ley, ni siquiera existía la ley mosaica, fue justificado por la fe. Eso significa que la salvación nunca fue obtenida por méritos humanos, nunca. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la salvación siempre ha sido por gracia. Entonces surge otra pregunta: si la ley no podía salvar, ¿para qué fue dada? Pablo responde en Romanos 3:20: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y también Gálatas 3, verso 24: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Observe lo que Pablo está diciendo. La ley no fue dada para salvarnos, fue dada para mostrarnos nuestra necesidad de ser salvados. La ley funciona como un espejo, y un espejo tiene la función muy específica: revela, muestra, expone. Si una persona tiene el rostro manchado y se mira en un espejo, el espejo revela la suciedad, pero no puede limpiarla. De la misma manera, la ley revela nuestro pecado, pero no puede quitarnos el pecado. La ley revela el carácter santo de Dios, revela su justicia, revela su perfección, y al hacerlo también revela cuán lejos estamos de esa perfección. Por eso Pablo dice en Romanos 7, verso 7: no conociera el pecado si no fuera por la ley. La ley nos muestra lo que somos, nos muestra nuestra incapacidad, nos muestra nuestra condición y finalmente nos conduce a reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Y aquí aparece algo glorioso, porque la ley no solamente revelaba el pecado, también apuntaba hacia la solución. Cada sacrificio, cada ceremonia, cada fiesta, cada sombra, cada detalle del sistema levítico estaba anunciando la llegada de Cristo. Y eso nos lleva al siguiente tema, porque para entender verdaderamente la cruz debemos comprender por qué Dios estableció todo aquel sistema sacrificial. Número 3. Las sombras que apuntaban a Cristo. Pero la ley no solamente revelaba el pecado, también revelaba esperanza. Porque toda la estructura del antiguo pacto apuntaba hacia alguien, apuntaba hacia Cristo. Como dijimos en los episodios anteriores, la Biblia no es una colección de historias desconectadas, es una sola historia, la historia de la redención. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo converge a Jesús. Por eso encontramos sombras, figuras, tipos, anticipaciones proféticas. Pensemos en el Cordero Pascual de Éxodo 12. Israel debía sacrificar un cordero sin defecto. La sangre debía ser puesta en los dinteles y cuando el juicio pasara por Egipto, los cubiertos por la sangre serían perseverados. Siglos después, Juan el Bautista va a Jesús y declara: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29. La Pascua no era el destino final, era la sombra. Cristo era la realidad. Pensemos en el sistema sacrificial. Cada sacrificio repetido, cada altar, cada sacerdote, cada derramamiento de sangre, todo anunciaba una verdad: el pecado produce muerte, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso está en Hebreos 9:22. Pero aquellos sacrificios nunca podían quitar verdaderamente los pecados. Hebreos 10, verso 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Observe la expresión sombra. Una sombra indica que algo real viene detrás.
Y Cristo era esa realidad. Por eso Hebreos 10, verso 4 declara: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces surge la pregunta: si esos sacrificios no quitaban los pecados, ¿por qué Dios los estableció? Porque eran una representación profética, la ilustración divina, la preparación para la llegada del Cordero, del verdadero sacrificio. Dios estaba enseñando al pueblo, le estaba mostrando que la expiación requeriría sustitución, que alguien debía morir en lugar del culpable. Y cada cordero inmolado anunciaba al Cordero definitivo. Cada sacerdote anunciaba al sumo sacerdote perfecto. Cada altar anunciaba la cruz. Cada sacrificio repetido año tras año anunciaba la necesidad de un sacrificio final, uno que no tuviera que repetirse nunca más. Número 4. Cristo, el cumplimiento perfecto de la ley. Aquí aparece algo que muchas veces pasan por alto. Cuando leemos los evangelios solemos concentrarnos en la muerte de Cristo, y ciertamente la cruz ocupa el centro de la redención. Pero antes de la cruz hubo algo absolutamente indispensable: la obediencia perfecta de Cristo. Porque no bastaba con que alguien muriera por nosotros, era necesario que alguien viviera perfectamente por nosotros. Adán fracasó, Israel fracasó, los reyes fracasaron, los profetas fracasaron, los sacerdotes fracasaron, y nosotros también hemos fracasado. Pero donde todos fallaron, Cristo triunfó. Por eso Pablo llama a Jesús el postrer Adán, 1 Corintios 15:45. Y en Romanos 5 desarrolla la comparación extraordinaria que por la desobediencia de un hombre vino la condenación, y por la obediencia de un hombre viene la justificación, Romanos 5 del 18 al 19. Observe la profundidad de esto. No solamente somos salvos porque Cristo murió, somos salvos porque Cristo obedeció perfectamente durante toda su vida. Cada mandato que nosotros quebrantamos, Él lo cumplió. Cada exigencia de la ley, Él la satisfizo. Cada acto de justicia que Dios demandaba, Él lo realizó perfectamente. Por eso la justicia que nos salva no es la nuestra, es la de Cristo. Y aquí aparece una de las doctrinas más gloriosas de todo el Evangelio: la imputación. Nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo y su justicia es acreditada a nosotros. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso significa que Dios no solamente quita nuestra culpa, también nos viste con la justicia perfecta de su Hijo. Martín Lutero llamó a esto el maravilloso intercambio. Cristo toma lo nuestro y nos entrega lo suyo. Él recibe nuestra condenación, nosotros recibimos su justicia. Por eso la salvación es completamente por gracia, porque incluso la justicia que presentamos delante de Dios es una justicia prestada, es la justicia de Cristo. Ahora bien, si Cristo cumplió perfectamente la ley, ¿significa eso que el creyente puede ignorarla? ¿Puedo vivir como yo quiera? Pablo responde esa pregunta en Romanos 6, y la respuesta es contundente: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Romanos 6, 1 y 2. Porque la gracia no solamente nos perdona, también nos transforma. Hay quienes presentan la gracia como si fuera una licencia para pecar, como si Dios dijera: no importa cómo vivas, no importa cómo actúes, no importa tu obediencia. Pero eso no es gracia bíblica, eso es libertinaje. Tito capítulo 2, versos 11 y 12 declara: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Observe esto: la gracia enseña, la gracia transforma, la gracia produce santidad. La ley puede mostrar el pecado, pero solamente la gracia puede transformar el corazón. Por eso Ezequiel había profetizado siglos antes: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36, verso 26. Y aquí
comenzamos a comprender algo maravilloso. El nuevo pacto no consiste en una reducción de la santidad de Dios, consiste en una transformación interna del creyente. Bajo el antiguo pacto, la ley estaba escrita en tablas de piedra. Bajo el nuevo pacto, la ley está escrita en el corazón. Jeremías 31:33 dice: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Observe esto. Dios no elimina su estándar, transforma al pueblo. Y eso nos lleva directamente al ministerio del Espíritu Santo. Porque una de las promesas centrales del nuevo pacto era precisamente la venida del Espíritu. Ezequiel 36:27 declara: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¡Qué diferencia tan enorme! La ley exigía obediencia. El Espíritu produce obediencia. La ley mostraba el camino. El Espíritu nos capacita para caminar por él. Por eso Pablo dice en Romanos 8:3, verso 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No dice que la justicia de la ley fue descartada, dice que se cumple en nosotros. ¿Y cómo ocurre eso? Por medio de la obra de Cristo y por medio del Espíritu Santo. Número 5. El Sermón del Monte y la verdadera intención de la ley. Aquí llegamos a uno de los pasajes más mal interpretados de toda la Biblia. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Lo que reconocemos como el Sermón del Monte. Muchas personas leen estas palabras y piensan que Jesús vino a suavizar la ley. Pero ocurre exactamente lo contrario. Jesús profundiza la ley. Y para entender lo que está ocurriendo debemos recordar el contexto. Durante siglos, los líderes religiosos habían transformado la obediencia en algo principalmente externo. La preocupación ya no era tener un corazón que amara a Dios. La preocupación era parecer obediente delante de los hombres. Por eso Jesús confronta repetidamente a los escribas y fariseos, no porque amaran demasiado la ley, sino porque habían perdido el verdadero propósito de la ley. Habían reducido la santidad a reglas externas, habían reducido la obediencia a comportamiento visible y habían olvidado lo que Dios siempre había dicho, que había mirado el corazón. Por eso Jesús comienza a decir: habéis oído que fue dicho, y luego añade: pero yo os digo. No está corrigiendo a Moisés, está corrigiendo las interpretaciones equivocadas de los hombres. Está quitando siglos de tradición acumulada para revelar nuevamente la intención original de Dios. Entonces toma uno de los mandamientos más conocidos: no matarás, Éxodo 20, verso 13. Y cualquiera podría pensar: bueno, yo nunca he asesinado a nadie. Pero Jesús responde: todo aquel que se enoje contra su hermano será culpable. Mateo 5, 22. ¿Está diciendo Jesús que el enojo y el asesinato son exactamente lo mismo? No. Está diciendo algo aún más profundo, que el asesinato no comienza en la mano, comienza en el corazón. La ira pecaminosa es la raíz, el homicidio es el fruto. Y de repente el hombre que se considera justo descubre que no es tan justo como pensaba. Luego Jesús toma otro mandamiento: no cometerás adulterio. Eso está en Éxodo 20, 14. Y nuevamente muchos podrán sentirse tranquilos, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, verso 28. Nuevamente la ley llega al lugar donde siempre quiso llegar, al corazón, porque el problema fundamental del ser humano nunca ha sido solamente lo que hace, el problema es lo que es. Y aquí aparece una verdad que muchos pasan por alto: la ley nunca fue dada simplemente para controlar conductas, la ley fue dada para revelar la condición real del hombre delante de Dios. Por eso Pablo dirá siglos después: yo no conocí el pecado sino por la ley. Romanos 7, verso 7. Y la ley funciona como espejo. Un espejo no limpia el rostro, simplemente muestra la suciedad.
De la misma manera, la ley no puede salvar, pero sí puede mostrar nuestra necesidad desesperada de salvación. Y aquí comenzamos a comprender algo que muchas veces se pierde en conversaciones modernas. El problema nunca fue la ley. Pablo declara, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, Romanos 7, verso 12. La ley no es el enemigo, la ley refleja el carácter santo de Dios. El problema es que nosotros somos pecadores y por eso cada vez que la ley se acerca a nosotros revela algo incómodo, revela cuánto nos parecemos a Adán y cuánto nos falta por parecernos a Cristo. Y eso explica una de las declaraciones más impactantes de todo el Sermón del Monte. Jesús dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la justicia de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, verso 20. Para nosotros eso no puede sonar tan fuerte, pero para los oyentes originales fue impactante. Los fariseos eran considerados los hombres más religiosos de Israel. Ayunaban, oraban, memorizaban las escrituras, guardaban innumerables normas religiosas. Y Jesús dice, necesitan una justicia mayor que la de ellos. La conclusión lógica es, entonces, nadie puede salvarse. Y precisamente allí Jesús quiere llevarnos. Porque el Sermón del Monte no fue dado para producir orgullo religioso, fue dado para destruir la falsa confianza religiosa. Fue dado para mostrar que nadie alcanza el estándar de Dios. Nadie. Por eso, mientras más entendemos la ley, más comprendemos nuestra necesidad de gracia. Y mientras más comprendemos nuestra necesidad de gracia, más glorioso se vuelve Cristo. Porque la ley puede señalar el problema, pero Cristo puede resolverlo. La ley puede condenar, Cristo puede justificar. La ley puede mostrar nuestra corrupción, Cristo puede hacernos una nueva creación. La ley puede exigir justicia, Cristo puede proveerla. Y aquí aparece el corazón mismo del Evangelio. No somos salvos porque cumplimos perfectamente la ley. Somos salvos porque Cristo cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar. Como veremos a continuación, la respuesta de Dios nunca fue rebajar su estándar. La respuesta fue enviar a su Hijo. Eso nos conduce directamente a una de las promesas más gloriosas de toda la Escritura, el nuevo pacto. Número 6. El nuevo pacto, cuando la ley deja de estar en piedra y pasa al corazón. Aquí aparece una de las verdades más gloriosas de toda la Biblia, porque después de mostrarnos nuestra incapacidad, después de mostrarnos que el problema no está solamente en nuestras acciones, sino en nuestro corazón, Dios anuncia algo extraordinario. Siglos antes de la venida de Cristo, por medio del profeta Jeremías, Dios hizo una promesa, Jeremías 31, versos 31 al 33, y declara, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Observe cuidadosamente que Dios no dijo, voy a eliminar mi ley. Tampoco dijo, voy a rebajar mis estándares. Tampoco dijo, ya no me importa la santidad. Lo que Dios prometió fue algo muchísimo más profundo, que la ley antes estaba escrita en tablas de piedra, ahora sería escrita en el corazón. Y aquí entramos en algo que muchas veces las iglesias modernas han olvidado. El problema nunca fue la ley. La ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. Eso está en Romanos 7, verso 12. El problema siempre fue el hombre. El problema era un corazón rebelde intentando obedecer a un Dios santo. Número 7. Pablo y la gran confusión sobre la ley. Aquí llegamos a una de las mayores confusiones del cristianismo moderno. Muchas personas leen frases de Pablo como ya no están bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, Romanos 6:14, y concluyen entonces la ley desapareció. Pero Pablo jamás enseñó eso. De hecho, el mismo Pablo pregunta, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, Romanos 3:31. Observe la tensión que produce esto.
Cristo. No estamos bajo la ley como medio de salvación, pero eso no significa que la ley haya perdido todo su propósito, porque la ley sigue revelando el carácter de Dios, sigue revelando el pecado, sigue mostrando la diferencia que hay entre santidad divina y la corrupción humana. Lo que terminó en la cruz no fue la santidad de Dios, lo que terminó en la cruz fue la condenación para aquellos que están en Cristo. Por eso Romanos 8.1 declara: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Porque Cristo cargó la sentencia que la ley pronunciaba contra nosotros. Número 8. Las sombras y la realidad. Y aquí entramos en uno de los temas más fascinantes de toda la Biblia. Porque la ley no solamente contenía mandamientos, contenía sombras. Hebreos 10.1 dice: la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Observe la expresión sombra. Todo apuntaba hacia Cristo. La Pascua apuntaba hacia Cristo. El sacerdocio apuntaba hacia Cristo. El templo apuntaba hacia Cristo. Los sacrificios apuntaban hacia Cristo. El día de la expiación apuntaba hacia Cristo. Y aquí debemos recordar algo que mencionamos al responder una pregunta hace algún tiempo. Durante siglos Israel presentó sacrificios, miles de sacrificios, decenas de sacrificios, quizás millones de animales fueron sacrificados a lo largo de la historia de Israel. Pero Hebreos 10, verso 4 declara: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces surge una pregunta: si esos sacrificios no quitaban el pecado, ¿por qué Dios los aceptaba? Porque apuntaban proféticamente hacia Cristo. Dios estaba mirando hacia la cruz. Dios estaba mirando hacia qué ocurriría siglos después en la cruz del Calvario. Los creyentes del Antiguo Testamento eran salvados por gracia mediante la fe en las promesas de Dios. Nosotros somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo que ya vino. Pero la base de la salvación siempre ha sido la misma: Cristo. Número 9. El cumplimiento perfecto. Aquí llegamos al corazón del episodio. Cuando Jesús dijo: no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla, eso está allí en Mateo 5:17, no estaba haciendo una declaración pequeña, estaba anunciando algo monumental. Él cumpliría la justicia que nosotros nunca podríamos cumplir, cumpliría la obediencia que nosotros nunca podríamos alcanzar, cumpliría los sacrificios que nunca podríamos perfeccionar en la adoración, cumpliría las profecías, cumpliría todas las figuras, todas las sombras, cumpliría el sacerdocio, el templo, el día de la expiación. Toda la historia bíblica converge a Cristo. Por eso podemos decir que la Biblia no es una colección de historias aisladas, es una gran historia de redención cuyo centro es Jesucristo. Como dijimos en el primer episodio, la pregunta más importante no es qué pensemos acerca de Jesús. La pregunta es quién es realmente Jesús. Y ahora podemos responder algo más. Jesús es el cumplimiento perfecto de todo aquello que venía anunciado desde Génesis en adelante. La ley señalaba hacia Cristo, los profetas señalaban hacia Él, las promesas señalaban hacia Él, y finalmente vino el Señor. Piense por un momento en la Pascua. Durante siglos, como dijimos, corderos sacrificados, miles de corderos, generación tras generación, año tras año. Pero ninguno de esos corderos podía quitar verdaderamente el pecado. Eran señales, eran figuras, eran sombras, hasta que apareció Juan el Bautista y declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está ahí en Juan 1:29. Por primera vez, la realidad estaba presente. El verdadero Cordero había llegado. Y lo mismo ocurrió con el sacerdocio. Durante siglos, los sacerdotes ofrecieron sacrificio continuamente, porque los sacrificios debían repetirse una y otra vez. Pero Hebreos declara: Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por todos, se ha sentado a la diestra de Dios.
Hebreos 10, verso 12. Observe la diferencia. Los sacerdotes permanecían de pie porque su trabajo nunca terminaba. Cristo se sentó porque su obra quedó consumada. Y lo mismo ocurrió con el día de la expiación, el Yom Kippur. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Lo hacía con temor, lo hacía llevando sangre ajena, lo hacía por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Pero cuando Cristo entró en el santuario celestial, entró con su propia sangre derramada en la cruz del Calvario, no para obtener redención temporal, sino para obtener la redención eterna. Eso está en Hebreos 9:12. Y aquí entramos en algo extraordinario. En el antiguo pacto, en el antiguo sistema, había sacerdote, había sacrificio, había altar, pero en Cristo todo converge. Porque Cristo es el sacerdote, Cristo es el sacrificio, Cristo es el altar, Cristo es la ofrenda. Por eso en la cruz no fue una tragedia, no fue esa tragedia inesperada para el cielo. Fue el cumplimiento del plan eterno de Dios. Desde Génesis 3:15, el protoevangelio. La promesa dada después de la caída, después de la sombra del tabernáculo, después de las palabras de los profetas, después de cada sacrificio ofrecido, todo estaba conduciendo hacia el Calvario. Y cuando Cristo exclamó, Tetelestai, consumado es, en Juan 19:30, no estaba diciendo simplemente, estoy muriendo. Estaba declarando la obra ha sido completa, la deuda ha sido pagada, el cumplimiento ha llegado, la redención ha sido asegurada. Y por eso el velo del templo se rasgó de arriba abajo, Mateo 27:51. Porque el acceso a Dios ahora estaba abierto, había sido abierto por Cristo, no mediante rituales, no mediante sacrificios repetidos, no mediante méritos humanos, sino por medio de Cristo y solamente por medio de Cristo. Entonces ahora podemos responder la pregunta que hicimos al principio de este episodio. ¿La gracia abolió la ley? Cristo cumplió la ley. Y precisamente porque la cumplió, nosotros ya no estamos bajo la ley como pacto de condenación, pero seguimos llamados a reflejar el carácter santo de Dios. No obedecemos para ser aceptados, obedecemos porque hemos sido aceptados en Cristo. No obedecemos para obtener o para ganar la salvación. Obedecemos porque hemos recibido la salvación. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. Porque la religión dice, haz más, haz esto, haz lo otro. Pero el Evangelio de Cristo dice que Cristo ya lo hizo todo. La religión produce esclavos. El Evangelio produce hijos. Y mientras más entendemos quién es Jesús, más entendemos que toda la Biblia trata acerca de Él. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, Cristo es el centro. Cristo es el cumplimiento. Cristo es la esperanza. Cristo es el Salvador. Cristo es el Señor. Les invito a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos contemplar tu gloria. Podemos ver tu gloria, oh Señor. Gracias porque no nos dejaste bajo condenación. Gracias porque enviaste a tu Hijo para cumplir perfectamente aquello que nosotros jamás habríamos podido cumplir. Gracias, Señor, porque donde nosotros fallamos, Cristo venció. Gracias, Señor, porque donde nosotros éramos culpables, Cristo tomó nuestro lugar. Muchas gracias, Señor, porque cuando nosotros merecíamos juicio, Cristo recibió condenación, la que nos correspondía a nosotros, Cristo la recibió. Y gracias porque ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por nuestra justicia, sino por la justicia perfecta de Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo la gracia, pero bajo la gracia que transforma, una gracia que santifica, una gracia que nos lleva a parecernos cada vez más a Jesús. Permite, Señor, que nunca perdamos el asombro de saber que toda la historia de la redención se encuentra en su cumplimiento perfecto en tu Hijo Jesús. A Jesús sea la gloria por los siglos de los siglos, toda honra, toda adoración por los siglos de los siglos. A ti, Señor. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este cuarto episodio. Dios les bendiga.